Bien, hablemos del producto vectorial. El producto vectorial es una operación de vectores que se hace en R3. El producto vectorial, por lo general la notación, es el producto cruz, o sea, U por B. Y en algunos libros lo escriben como U y B. Bueno, el producto vectorial, la diferencia del producto escalar, es que el resultado de un producto vectorial nos devuelve un vector. Pero tiene características especiales este vector, que es como resultado del producto. Imaginemos que tenemos en una hoja, o en un plano, mejor dicho, hablando matemáticamente hablando, y en este plano tenemos el vector U y el vector B. Cada vez que nosotros hacemos un producto vectorial entre dos vectores, el resultado que nos devuelve es un vector que sale de la hoja y apunta, depende de cómo estén posicionados los vectores, hacia arriba o hacia abajo. Pero se va de la hoja, se escapa. Por eso estamos hablando en R3. Y la característica peculiar que tiene cuando uno hace el producto vectorial, el resultado que nos da el producto, ese vector, que es W, va a ser perpendicular a los dos vectores del plano, o sea, de U y de B, pero no necesariamente U y B tienen que ser perpendiculares entre sí, ¿sí? Es decir, el resultado, que es W, va a ser perpendicular al vector U y también va a ser perpendicular al vector B corta. Pero acá, bueno, si ustedes quieren hacer la comprobación, si uno hace el producto vectorial de forma correcta, ¿cuál sería la comprobación? Y bueno, usar la propiedad del producto escalar. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el producto de dos vectores de forma escalar, o el producto interno, si daba 0, es porque efectivamente los vectores eran perpendiculares? Entonces, esto sería como una forma de comprobación de si el producto vectorial lo hice correctamente, ¿sí? Obviamente que para que esto ocurra hay que pedir una condición súper importante, que U y B no sean paralelos. Porque después vamos a ver qué pasa cuando son vectores paralelos, ¿sí? Entonces, esto es el producto vectorial. Es dos vectores que están en un plano, que al hacer su producto me devuelve un tercer vector que se va del plano, o sea, se va afuera de la hoja y es perpendicular a los dos vectores que están en el plano, ¿sí? Hablemos del cálculo. ¿Cómo hago la operatoria? ¿Cómo hago el cálculo? Bueno, suponete que el vector U es el vector 1, 2, 3. Y el vector B, vamos a suponer que es el 2, 1 y 4, ponele. Entonces yo quiero hacer el producto vectorial entre U por B, que yo sé que me da como resultado un vector W. Primero, bueno, obviamente chequeo que no sean paralelos. Y para chequear si no son paralelos, ¿se acuerdan que la propiedad del producto escalar habíamos dicho que no tienen que ser múltiplos? En este caso, 1, 2, 3 no es múltiplo a 2, 1, 4. Entonces yo estoy seguro que estos dos no son paralelos. Entonces, para hacer el producto vectorial existen distintos mecanismos para hacerlo. Un mecanismo bastante conocido es hacer el determinante, en donde ponen el determinante de, en la primera línea, en la primera fila ponemos I versor, J versor y K versor. En la segunda línea ponemos las componentes del vector U, en este caso 1, 2, 3. Y en la tercera línea las componentes del vector B, 2, 1, 4. Repito, esta es una forma de calcular el producto vectorial. Entonces, acá lo que tengo que hacer básicamente es resolver el determinante. Puedo hacerlo con el método de Laplace, en donde yo considero esta fila y voy haciendo la operatoria. Es decir, en este caso sería, tomo I versor, que acá sería, ¿se acuerdan que había como una técnica que era más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más? Bueno, en el caso del I versor sería positivo. Y tenías que estar el determinante de eliminar la fila y la columna de ese elemento. O sea que te queda, en este caso, quedaría 2, 3, 1, 4, el determinante, por I versor positivo. Después dijimos que acá iría un menos, porque voy a trabajar con este elemento, que es el J versor. Y el determinante que resulta de eliminar esta fila y esta columna son estos elementos. 1, 3, 2,
4 J versor. Más, porque acá dice más en la tercera ubicación, K versor. Pero tengo que eliminar esta fila y esta columna y me quedan estos elementos. O sea, 1, 2, 2, 1. Pero esto sería K versor. Bueno, hacemos la cuenta al determinante. Recuerden que el determinante pequeño se multiplicaba cruzado. 2 por 4 menos 1 por 3. 2 por 4, 8, menos 3, 5 y versor. Acá también cruzado. 1 por 4 menos 2 por 3. Eso me da menos 2. Y con este menos que está acá afuera, más 2 J versor. 1 por 1, 1, menos 2 por 2, 1 menos 4, menos 3 K versor. Bueno, pero ustedes se acuerdan que en videos anteriores, esto que está en forma de versores, se lo puede escribir como vector, que sería 5, 2 y menos 3. Y este vector es el vector W. Para chequear si yo hice bien las cuentas, ¿qué habíamos dicho? La verificación, que sería, no es obligatoria, pero yo si quiero verificar si está bien, debería ser perpendicular con los dos vectores que multipliqué. Entonces acá esta verificación es simplemente como verificación, justamente. Vamos a probar si W realmente es perpendicular con U. Tendría que hacer el producto de 5, 2, menos 3, pero el producto escalar con el vector U, que el vector U valía 1, 2, 3. Entonces vamos a hacer la multiplicación, a ver si me da 0, porque se acuerda que tiene que dar 0. Era la X con la X, 5 por 1, 5, más 2 por 2, 4, menos 3 por 3, menos 9. Y efectivamente da 0. Así que está bien. Vamos con W perpendicular a B, supuestamente. W dijimos que era 5, 2, menos 3 por el vector B. En este caso, 2, 1, 4 de este ejercicio. 2, 1, 4. Bueno, hacemos el producto, a ver si me da. 5 por 2, 10, más 2 por 1, 2, y menos 3 por 4, menos 12. Y efectivamente da 0. ¿Sí? Entonces con esto ya confirmo que la operación del producto vectorial la hice correctamente, porque efectivamente el resultado es perpendicular a los dos vectores del plano. Bien, esto sería una forma de cálculo. En realidad hay varias formas de hacerlo. Una forma más fácil todavía, a ver, hagamos los mismos vectores. U1, 2, 3, y el vector B es igual a, habíamos dicho, 2, 1, 4. Bueno, yo lo que hago de forma más rápida, digamos, pero no quiere decir que sea la única, es, pongo las componentes. Yo sé que acá va a ir positivo, negativo y positivo, porque esto viene del determinante. Y acá, en este, yo lo que hago es como hacer un mini determinante, 1, 2, 3, es la coordenada de U, y 2, 1, 4, y yo sé que tengo que tapar. Para este elemento, tapo esta fila, o sea, esta la tapo, la suprimo, y hago el determinante de esto. Entonces, ¿qué te queda? 2 por 4, 8, menos 3, 5. Para este elemento, tendría que tapar ahora esta fila. Pero si tapo esta fila, tengo que hacer 1 por 4 menos 2 por 3. ¿Y eso cuánto me da? Menos 2. Y después, para esta fila, perdón, para este elemento, tacho esta columna, mejor dicho. Tapo la columna, perdón. Y hago el determinante de 1 por 1 menos 2 por 2, que eso da menos 3. Y bueno, ahí tengo más rápido el producto vectorial. En este caso me dio 5, 2 y menos 3, porque claramente menos por menos es más y más por menos es menos. 5, 2, menos 3, y acá que nos dio 5, 2, menos 3, ¿sí? Solamente que esto está más desarrollado y esto es como más rápido, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de las operaciones con los versores canónicos. ¿Qué es esto de las operaciones con los versores canónicos? Básicamente, ustedes se acuerdan que cuando hablamos de R3, el eje X es esto, el eje Y es esto y el eje Z es esto. Entonces tenemos el versor Y, ¿se acuerdan que es el que está acá? Es el que tiene una norma 1 sobre el eje X, porque tiene la misma dirección que X. El versor J es este que está acá y tiene dirección al eje Y y también norma 1. Y después tenemos el versor K que tiene la misma dirección que Z.
Entonces, si yo hago iversor por iversor, ¿qué me da como resultado? Bueno, si te ponen a pensar, iversor con iversor serían como vectores paralelos coincidentes, porque el vector coincide con sí mismo. Y yo les había dicho al principio que para hacer el producto vectorial no tienen que ser paralelos. ¿Y por qué pasa esto de que no tienen que ser paralelos? Porque resulta que si son paralelos, no me devuelve nada, o sea, me va a dar el nulo. ¿Sí? Entonces en este caso me da el vector nulo, porque iversor con iversor son paralelos. ¿Sí? Por eso la insistencia de que no sean paralelos los vectores que yo haga el producto vectorial. Ahora, si yo tengo que hacer el producto vectorial entre iversor por jversor, recuerden que i y j están en el piso. Y si yo hago el producto vectorial, ¿qué me va a devolver? Y en este caso me va a devolver el k-versor, porque el k-versor, que es el eje z, es perpendicular a i y a j. Entonces el resultado sería k-versor. Y si yo hago i-versor por k-versor, ¿qué me tendría que devolver? Y en teoría, si yo hago i por k-versor, me debería devolver j-versor, porque claramente al hacer el producto vectorial me devolvía j. Pero vamos a ver si está bien eso. Porque iversor, ¿ustedes se acuerdan? Que es el vector 1, 0, 0. Y k-versor sería el vector 0, 0, 1. Entonces, haciendo la regla que hice hace rato, vamos a hacer el producto vectorial, tapo la primera columna y te queda 0 por 1, 0, menos 0 por 0, 0. Tapo la segunda columna, que está acá. 1 por 1, 1, menos 0, 0, 1. Pero se acuerdan que acá había que agregar un menos. Y tapo la última columna, 1 por 0, menos 0 por 0, 0. Pero esto no es j-versor, esto es menos j-versor. ¿Sí? Entonces, claro, i por k-versor me da menos j-versor. O sea, me dio un paralelo j-versor, pero en realidad, si lo hago correctamente, da menos j-versor. Tanto menos j-versor, que en este caso menos j-versor estaría del otro lado, es paralelo a j-versor. Lo único que cambia es que es el opuesto, nada más. Pero si te ponen a pensar, menos j-versor y j-versor, en realidad sí son perpendiculares con k-versor y con i-versor. ¿Sí? Entonces, acá pueden hacer más operaciones con vectores canónicos. Pueden hacer después j con k, j con j, j con i. Pero acá lo que les quiero mostrar es cómo darme cuenta para dónde apunta el tercer vector. ¿Sí? Y acá es donde viene lo que se llama la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es una regla memotécnica en realidad, que sirve más o menos para saber a dónde apunta el vector cuando yo hago el producto vectorial. ¿Sí? Hace rato yo dije que si el vector u, ponele, apunta por acá, vamos a poner que este es el vector u, y el vector b, ponele, apunta por acá, entonces, si ustedes ponen la mano acá, esto se está yendo antihorario. O sea, u está, digamos, si yo hago el producto u por b, estoy haciendo primero u y después b. Entonces el vector que me va a devolver, si yo pongo la mano sobre el vector u y lo llevo a b, el pulgar apunta para arriba. O sea que el resultado del producto vectorial, w, apunta para arriba. Y ese va a ser perpendicular a u y perpendicular a b. Sin embargo, si yo el u ahora lo tengo del otro lado y b está por acá, pero estoy haciendo la misma operación u por b, ahora si yo pongo la mano, tendría que poner con la mano derecha, apoyar el vector u. Pero claro, me voy a ir para el otro lado, me estoy yendo horaria, en sentido horario. Entonces el pulgar, ¿para dónde va a apuntar? Para abajo. Entonces el vector w sería que está acá abajo. Me va a dar un resultado de esta forma. ¿Sí? Básicamente eso es lo que es la mano derecha. Entonces acá, si ustedes, por ejemplo, imaginan una mano y yo estoy haciendo i por k, si yo barro como es sentido horario, el w apunta para abajo. ¿Sí? Esto después, en otro video, voy a poner un ejemplo como con la mano para que vean cómo funciona. Pero básicamente es eso, ver cómo van las direcciones de los vectores y yo sé que va a ir para arriba o para abajo de la hoja. ¿Sí?
Bueno, de acá, si ustedes quieren, pueden hacer, entonces, como les decía, las otras combinaciones, los otros versores para ver cuánto da. Bien, bien. Después vamos a ver me estoy olvidando, las propiedades del producto vectorial. Las propiedades, que acá, mira, no le puse el título. Bueno, ¿qué propiedades tiene el producto vectorial? Bueno, la primera propiedad, que ya la enunciamos, es que cuando yo hago un producto vectorial, U por B igual a W, es porque W es perpendicular a U y W es perpendicular a B. Eso se lo puede tomar como propiedad, pero en realidad forma parte de la definición. Otra propiedad es que si U es paralelo al vector B, entonces el producto vectorial me va a dar el vector nulo. ¿Sí? Esto, cuando vean determinantes, se van a dar cuenta que cuando ustedes hacen el determinante hay dos filas que son o iguales o múltiplos. Y eso en un determinante, por propiedad de determinantes, da 0. Por eso me da el vector nulo como resultado del producto vectorial. ¿Sí? Bien. Otra propiedad súper importante. La norma del producto vectorial. ¿Por qué norma? Porque claro, el producto vectorial dijimos que era un vector. Va a ser equivalente a el producto de la norma del vector U por la norma del vector B por el seno del ángulo que se forma con ellos dos. O sea que si yo conozco el producto vectorial, podría investigar cuánto vale el ángulo entre U y B. Pero lo cierto es que si ustedes quieren averiguar el ángulo, también pueden usar la propiedad que usábamos en el producto escalar. ¿Se acuerdan la propiedad del producto escalar? Que U por B era igual a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos formas puedo averiguar el ángulo. Solamente que en uno tengo el seno y en otro tengo el coseno. Pero depende del ejercicio. Si a ustedes le dan como dato la norma del producto vectorial, quizás me conviene la fórmula del seno. Eso depende de los datos que le dé el ejercicio. Bien. Propiedad 4. Si yo hago U por B, no es lo mismo que B por U. Porque recién lo vimos que nos daba distintos signos. Entonces acá la propiedad es lo que se llama anticonmutativa. O sea, es como una conmutativa, pero me da con un signo contrario. ¿Sí? Por eso se llama anticonmutativa. Esta propiedad es importante, recuérdenlo, porque en el producto escalar sí era conmutativo. U por B era igual a B por U. Pero en el producto vectorial no es conmutativo, sino es anticonmutativo. Propiedad 5. Bueno, si yo tengo una suma de vectores y quiero hacer el producto vectorial, sí puedo hacer la distributiva a derecha, o sea, U por W más B por W. Esta propiedad sí es válida, pero solamente en este sentido, ¿sí? Una especie de distributiva. Bueno, propiedad 6. La propiedad 6 es que si yo multiplico un escalar por el producto vectorial, ese escalar, por la propiedad que se llama asociatividad mixta, se puede también hacer el escalar por el vector U y después producto vectorial con B, o bien el escalar podría también repartirse al segundo vector y después hacer el producto vectorial con U. ¿Sí? Es como que el escalar se lo puede poner según el ejercicio, o sea, donde me convenga. O lo pongo al final del resultado del producto vectorial, o previamente lo multiplico a la U por el escalar o a la B. Me va a dar igual, las tres igualdades son válidas. Bien. Y por último, claramente, bueno, la propiedad 7, si yo multiplico un vector por sí mismo, que es lo que dijimos de inversor con inversor, me da el vector nulo. El concepto es claramente porque son paralelos. Lo que pasa es que son paralelos coincidentes. Y al ser paralelos coincidentes, la demostración de esta propiedad que voy a hacer ahora viene del seno, o sea, la propiedad del ángulo. Porque ustedes se acuerdan que por la propiedad 3 dijimos que era igual a la norma de cada vector por el seno del ángulo. Pero si es el mismo vector, ¿qué ángulo tiene? Ángulo 0. Entonces este ángulo vale 0. Y el seno de 0, ustedes saben que es 0. Entonces, ¿qué pasó? La propiedad dice que la norma del producto vectorial es 0.
¿sí? Esa es una propiedad un poco obvia, pero bueno, más que nada para saber por qué da 0. Bien. Y por último, vamos a hablar de la interpretación geométrica. ¿Para qué va a servir el producto vectorial? Bueno, resulta que si yo tengo, por ejemplo, un paralelogramo, recordemos que un paralelogramo, ¿qué era? Era una figura, un cuadrilátero, donde tiene dos pares de lados paralelos, ¿sí? Y vamos a suponer que el vector u es este, o sea, la base. Esto sería el vector u. Y el vector b va a ser este que está en el lado. Bien, acá tenemos un ángulo θ. Y acá claramente tenemos la altura del paralelogramo. Bien, vamos a sacar el área. Vamos a ver cómo calculamos el área. Ustedes se acuerdan que el área de un paralelogramo se sacaba haciendo base por altura. ¿Quién sería la base en este caso? La base es la norma del vector u, porque se acuerdan que la norma es una distancia, o sea, la medida del vector, por la altura del paralelogramo. Pero esta altura yo la puedo averiguar, porque acá si se dan cuenta hay un triángulo rectángulo. Entonces acá puedo aplicar trigonometría, seno de θ. ¿Y por qué el seno? Porque se acuerdan que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso, ¿quién sería cateto opuesto? La h. Y la hipotenusa sería el lado más grande, el que se opone al ángulo recto, o sea, la norma de b. Entonces, si yo hago un despeje, puedo pasar en la norma de b multiplicando al seno del ángulo. Y esto me da la altura. ¿Y para qué me interesa saber la altura? Para reemplazarlo ¿en dónde? En la fórmula del área. Entonces vamos a decir que el área del paralelogramo era igual a la norma de u por la norma de b por el seno del ángulo. Pero un momento, norma de u por norma de b por seno del ángulo. ¿Eso no es la propiedad 3 que habíamos dicho? La propiedad 3 que habíamos dicho que el producto vectorial norma es igual a esto. Entonces podemos concluir que el área del paralelogramo, que se forma con u y b, es la norma del producto vectorial. Y eso es un dato muy importante porque acá le estamos dando como un uso. ¿Para qué nos puede llegar a servir el producto vectorial? Y bueno, para formar áreas de paralelogramas. Y teniendo en cuenta esta fórmula, si nos ponemos a pensar, habíamos dicho que el paralelogramo era un par de lados paralelos. Y habíamos dicho que la altura era esto. Pero si yo quiero sacar, mejor dicho, un triángulo, ¿qué sería el triángulo? Y bueno, parto a la mitad el paralelogramo. Y si se dan cuenta, el vector u sería esto, claramente sería la base, el vector u, y el b sigue siendo el vector que está en el costado. Y geométricamente hablando, ¿qué pasó acá? Que yo puedo calcular el área del triángulo, en este caso, ¿a qué triángulo me hago referencia? A este triangulito. ¿Ves que la base es la misma y la altura no cambia? Porque es la misma que el paralelogramo. Entonces puedo decir que el área del triángulo va a ser igual a la norma del producto vectorial dividido 2. ¿Listo? Y ahí encontramos otra fórmula interesante. Obviamente va a depender del ejercicio, si les piden el paralelogramo o el triángulo, pero lo que quiero que vean es que justamente con dos vectores se pueden formar estas figuras geométricas y es una forma alternativa de encontrar el área, sin hacer el clásico base por altura sobre 2 en el caso del triángulo o el clásico base por altura. ¿Sí? Acá estamos usando vectores.